Los motores Ford Cosworth han ganado 176 grandes premios de Fórmula 1. Nadie se acerca ni de lejos a este récord. Pero en un momento dado, Ford decidió poner a la venta modelos deportivos con tecnología de la Fórmula 1. Y nacieron dos mitos, el Sierra Cosworth y el Escort Cosworth. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Muchos pensaréis que cualquiera de estos dos coches se merecería un vídeo por sí mismo, que a lo mejor lo hacemos, pero es que valía la pena enlazar la historia porque además son dos coches muy distintos y los dos muy apasionantes. Si me preguntáis cuál me gusta más, me voy a mojar y os lo voy a contar, pero será al final del vídeo. El principio de todo. Lo decimos a menudo, las grandes historias tienen detrás a grandes hombres y a grandes nombres. Y en este caso no me refiero a Ford, no me refiero a Mike Costin y no me refiero a Keith Duckworth, sino me refiero a otro para mí todavía más grande, Colin Chapman. Bueno, Mike y Keith eran muy buenos en lo suyo y en 1958 fundaron la empresa Cosworth, que como imagináis es la unión de parte de sus dos apellidos. Bueno, partieron de un motor Ford Ken, que era un motor muy popular en esa época, hicieron con gran éxito motores para monoplazas de competición y también para el Lotus Cortina. Y es en 1966 cuando Chapman, que quería un motor para sus coches, convence a Ford de que apoyen a estos chicos de Cosworth que hacían muy buen trabajo para hacer un motor V8 de Fórmula 1. Bueno, Ford le apoyó con nada menos que 100.000 libras esterlinas, que en estos años debía ser un pastizal impresionante. ¿Y qué hicieron? Bueno, ya habían desarrollado diversos motores, uno que iba muy bien, era un motor de 1,6 litros, 4 cilindros y 16 válvulas, el FVA, y lo que hicieron fue unir dos de estos motores para crear el Cosworth DFV que viene de Double Four Valves. Este motor era menos potente que los V12 que ya había en la Fórmula 1, pero tiene otras ventajas. Bueno, era más pequeño, más ligero, costaba menos, gastaba menos gasolina, era muy fiable y además podía formar parte del chasis. Bueno, esto a Chapman le encantó. Bueno, le encantó a Chapman y a otro montón de escuderías, porque fue un motor muy utilizado por muchas escuderías. No voy a nombrar todas porque no acabaría nunca. Sí puedo nombrar a las que no lo usaron, que fueron Ferrari, BRM, Matra y Alfa Romeo, que siguieron con sus V12. Pero este motor consiguió, como os he dicho, nada menos que 176 victorias en grandes premios, un récord inigualable. Pero en los 80 Ford decide usar la marca Cosworth para algo más que la competición. Antes de seguir, os cuento que este vídeo está patrocinado por Barfindex, una app para que tengas toda la información de tu coche a mano y organizada. Una comunidad de aficionados donde puedes compartir información básica de tu clásico, intercambiar opiniones, ver otros coches o interactuar con otros usuarios de manera totalmente confidencial y anónima. Y además te damos una exclusiva. ¿Tienes un clásico de los años 80? Entonces no te puedes perder el primer meeting de Barfindex, que será el 6 de febrero de este año 2022. Te puedes inscribir en la aplicación, sección eventos, y tienes todos los datos en el texto descriptivo. Buen ambiente, desayuno y una visita a una muy buena colección de clásicos por 5 euritos. Nos vemos allí. Mercedes, BMW y Ford. En 1982, Mercedes lanza una berlina muy deportiva sobre todo en comparación a los coches que Mercedes hacía en esa época. Me estoy refiriendo, por supuesto, al 190 2.3 16 válvulas. ¿Y quién había detrás de Mercedes para ayudarles en esta tecnología multiválvula? Cosworth, pero de tapadillo, porque en ningún sitio del coche figuraba esa denominación de Cosworth. Por otro lado, en Alemania se filtra que BMW también está trabajando en hacer un coche algo parecido. Un Serie 3 que quería ser rival, y lo fue, para este Mercedes. Estamos hablando del primer BMW M3 que aparece en 1986.
Y Ford no quiere quedarse atrás, pero hace un coche más valiente por tres motivos. Primero, porque utiliza el turbo, cosa que no había hecho ni BMW ni Mercedes. Segundo, porque le coloca un alerón enorme, nada que ver con los aleroncitos por comparación que llevaban BMW y Mercedes. Bueno, un alerón que se convierte en su seña de identidad y un alerón que muchos tacharon en su momento de hortera y ahora lo siguen haciendo. Bueno, pues a mí me gusta. Y tercero, porque Ford, a diferencia de Mercedes, no solo no oculta que Cosworth está detrás, sino que Cosworth figura en la denominación del modelo. ¿Menos refinado? En las pruebas que se publicaron de estos coches, me refiero a los Ford Cosworth, al Ford Sierra Cosworth, pues se decía que era un coche menos refinado. Bueno, yo escribí algunas de esas pruebas. ¿Y estoy de acuerdo? Bueno, sí o no. Yo diría una cosa. Para empezar, hay que tener en cuenta un detalle, que era más barato. Pero es que además, BMW y sobre todo Mercedes hicieron un coche destinado a su público habitual. Bueno, Mercedes buscaba un público más joven, pero el coche, por muy deportivo que fuera, tenía que ser un coche cómodo y fiable. Y el Ford Sierra era un coche mucho más radical. Y es que, por ejemplo, el interior del Sierra Cosworth pues probablemente fuera menos refinado, pero es que ahí pues se veía que el coche tenía una filosofía de coche mucho más deportivo. También se veía, por ejemplo, en el motor, porque es cierto que la potencia era similar a la de sus rivales, pero era un motor con turbo con mucho más carácter. Recuerdo perfectamente cuando probé ese coche, recuerdo incluso la primera sesión de fotos, y recuerdo que era un coche, como os decía, con mucho carácter. El motor era muy turbo, en esa época la entrada del turbo era bastante brusca, se hacía notar. Y luego también había otra cosa, que era que las suspensiones, sobre todo la delantera, tenían un recorrido muy corto. Y eso hacía que el coche, bueno, también la trasera, pero en curva fuera un coche bastante delicado. Era un coche que había que conducirlo pues, con cariño y con buenas manos. Este coche hubo una versión especial que se llamó RS500, que se hizo para competición, que por cierto lo he nombrado porque una empresa que se llama CNC Motorsport ha hecho un remake de este coche, pero con casi 600 caballos. Segunda generación, ¿decepción? En 1988 sucede algo que para muchos es una hecatombe, y es que el Ford Sierra pasa a ser un 3 volúmenes, pasa a tener 4 puertas laterales y, sobre todo, pierde su característico y brutal alerón posterior. Bueno, yo fui a la presentación de ese coche y recuerdo que muchos de mis colegas decían: es que esto ya no es lo mismo. Bueno, no era lo mismo. Es verdad que no era lo mismo, porque era mucho mejor. Y os preguntaréis, ¿y por qué era mucho mejor? Bueno, pues muy sencillo, porque este coche, aparte de cambiar de carrocería, se aprovechó para hacerles muchos retoques, pero sobre todo para afinar la puesta a punto de suspensiones, en concreto de la suspensión delantera. Este Ford Sierra Cosworth, el segundo, era mucho más redondo y era un coche que iba mucho mejor de comportamiento de lo que nunca había ido el primero. Es verdad que no cambiaba mucho las suspensiones, pero se habían hecho muchos pequeños detalles. Se había cambiado el avance de pivote, se había puesto una estabilizadora más gruesa y, sobre todo, se había aumentado el recorrido de la suspensión en 10 milímetros, que puede parecer poco, pero se notaba. Y luego, además, detrás de la suspensión también había cambiado y, bueno, se endurece un poco todo, pero el coche, como os digo, el comportamiento es mucho más noble y mucho más sano. Y además hay otro cambio que a mí particularmente me encantó, que era que la caja de cambios Borg-Warner era mucho mejor que la anterior. Bueno, es que era una caja casi de competición, rapidísima, con recorridos muy cortos. Yo confieso que en esa presentación internacional, que como os digo fue en Sicilia, pues el coche me enamoró. Y eso que pasé mucho miedo. Pasé mucho miedo, pero no por culpa del coche, sino por una anécdota que os voy a contar, que me insistió el jefe de prensa. Lo normal, ahora ya con esto del COVID ya ha cambiado, lo normal es que las presentaciones vayan dos periodistas y se alternen. Bueno, pues había un periodista con el que nadie quería ir, porque era nuevo, no, ya me enteré por qué, y es que era un peligro. Bueno, un peligro tal que yo iba leyendo el roadbook y le digo: ojo, ten cuidado que esta curva es muy cerrada, pone que es una curva peligrosa y que reduzcamos. Bueno, pues el tío, al ir a cambiar de tercera a segunda, se quedó en punto muerto y entramos en la curva a toda velocidad en punto muerto. Bueno, la nobleza del coche hizo que todo se quedara en un susto. MK3, más eficaz, menos divertido. En 1991, el Sierra Cosworth gana 16 caballos y la tracción delantera. Pasa a tener 220 caballos y tracción total, y se convierte en un arma
mucho más eficaz en rally. Pero para mí, cuando lo probé en un coche que a mí personalmente en carretera me gustaba menos. Y no, a ver, no seamos simplistas. Es que claro, ya no derrapaba y tal. No es que no derrapase, es que, bueno, para empezar, el incluir la tracción total sacrificaba la caja de cambios Borg-Warner y había que poner una caja de cambios de Ford, que no es que estuviera mal, pero era mucho más lenta y de recorridos mucho más largos. Y luego además, pues con la tracción total, la suspensión, ese ajuste que os decía bastidor tan afinado, pues no es lo mismo, ¿no? O sea que al final el coche era más eficaz, pero era menos, como suele decir, menos disfrutón. Eso sí, es el Ford Sierra Cosworth más apto para todos los públicos, porque no había ayudas electrónicas, pero la tracción total hacía un coche que era más fácil de llevar. Aunque no perdía su carácter, porque era una tracción total muy particular que hacía que en cualquier caso el tren trasero tuviera al menos un 60% del par. O sea, era un coche que seguía teniendo su carácter. El Sierra disfrazado de Escort. Siento ser aguafiestas, pero realmente el Escort Cosworth no era un Escort. Es que, vamos a ver, ni siquiera se producía en la línea de fabricación de los Escort. Es que ni siquiera su batalla, o sea, su distancia entre ejes y sus vías coinciden con los Escort, digamos, normales, ¿no?, de tracción delantera. Pero sí coincidía con el Sierra Cosworth. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el Escort era un Sierra Cosworth 4x4 con carrocería de Ford Escort. Que bueno, esto, aparte de para aligerar, para hacer el coche más rígido, reducir el tamaño, ¿para qué servía? Para una cosa muy evidente, para promocionar un coche que era el Escort, que estaba en lo mejor de su carrera comercial, mientras que el Sierra Cosworth ya estaba al final de su carrera comercial. ¿Y quién fue el culpable de este invento, ¿no?, de esta idea de poner a un Sierra a la carrocería del Escort? Bueno, pues el jefe de Ford Motorsport Europe, que era Stuart Turner. Y además os puedo dar otro dato curioso. Quien montó estos coches fue una empresa especializada, que las conoceréis, que es especializada en muchos coches, pero sobre todo en Volkswagen, que se llamaba Karmann, que por cierto ahora es propiedad de Volkswagen. Érase un coche a un alerón pegado. Curioso que en otro vídeo que hemos grabado hoy también hemos nombrado a un poeta que vamos a volver a nombrar, que es Francisco de Quevedo, que hizo un poema que se llamaba «Érase un hombre a una nariz pegado». Bueno, pues es que esto viene a colación porque si el alerón del Sierra Cosworth a muchos le parecía exagerado, el del Escort Cosworth era mucho más exagerado todavía. Pero lo más curioso, que es una historia que no todo el mundo conoce, es que inicialmente iba a ser todavía más grande. Su diseñador, que ha apuntado por aquí el nombre, que era Frank Stephenson, que diseñó otros muchos coches muy interesantes, había diseñado un alerón que era una pasada. Se había inspirado en el Fokker del el mito del aviador de la Primera Guerra Mundial, que era el barón Roger von Richthofen. Manfred von Richthofen. Eso, Richthofen, es que este chico lo sabe todo. Bueno, por cierto, que hay una cosa que no está en el guión, pero ya que él aporta algo, yo también. Luego, una revista probaron este alerón, el diseño original, y resultó que era mucho más eficaz que el que finalmente se usó. Lo más curioso es que Ford no quiso poner ese alerón no por un tema estético, sino porque era muy caro. Lo cierto es que este coche, era claramente el Ford Cosworth más eficaz que ha habido nunca. Era una pasada. En su momento era uno de los pocos coches, me acuerdo que hicimos esa prueba, de rodar con coches deportivos en circuitos y todos, pues al final los frenos, tal, no iban bien, y este iba de lujo. Era una pasada. Una pasada por tres cosas. Primero, respecto al Sierra Cosworth, era un coche más ágil, ¿no? Tenía un peso menor, era más pequeño. Luego tenía unas ruedas que hoy día llevan los utilitarios, ¿no?, porque son 225, 45, 16, pero en su momento eran unos pedazos de ruedas que mejoraban mucho el coche. Y luego, por algo muy destacable, sobre todo en circuito, que eran los frenos. Este coche frenaba de lujo, y eso, que los frenos eran un poquito más pequeños que los del Sierra Cosworth. Pero no sé si era la instalación o cómo estaban hechos, pero lo cierto es que este coche, por potencia, estabilidad, frenada, iba francamente de maravilla. Hay que mojarse. Os dije que al final del vídeo os iba a decir cuál era mi favorito. A ver, haced vuestras apuestas. Vamos a ver, el primero siempre fue el más innovador, más rupturista, pero es que además para mí estéticamente me parece el más bonito.
El segundo, para mí, tenía claramente el bastidor más equilibrado de todos. El tercero, me refiero siempre al Ford Sierra, bueno, pues tenía la ventaja de la tracción total y era el más eficaz. Y el Escort era una verdadera bomba. Y además, yo creo que en esto que hablamos de los interiores y tal, realmente era un poquito más refinado de lo que fue el Escort, más refinado que lo que fueron todos los Sierra. Llegamos al coche del día y blanco y en botella, siendo un vídeo de los Ford Cosworth, va a ser un Ford Cosworth. Y además, me voy a mojar y os voy a decir cuál es mi favorito, que es el Sierra Cosworth MK2. Pero, ¿por qué he elegido este? Bueno, hay muchos argumentos. Primero porque para mí tiene un bastidor que va muy bien, muchísimo mejor que el primero y para mí más agradable, sobre todo en carretera. No digo en circuitos o en tramos, no, en carretera. Mucho mejor que el Ford Sierra Cosworth de tracción total. Luego, porque probablemente de todos los Ford Cosworth sea el menos cotizado. Y luego también porque ese cambio me encantó. Pero realmente, si debo ser honesto, creo que este coche es el que más me gusta de todos porque yo creo que elegir este coche es una demostración de que sabes de coches, ¿no? Es decir, bueno, es el menos cotizado, a la gente le gusta el primero por ser el primero y el alerón, le gusta el tercer Sierra Cosworth porque era el resto en total, el Escort Cosworth porque es más moderno y más eficaz, y este es el patito feo, y en el fondo, para mí, es probablemente de los más agradables de conducir. Y como en este canal sabemos todos mucho de coches, pues creo que esta es mi elección. Llegamos al consultorio. Patricio me hace una pregunta que es: quiere un Ford Sierra Cosworth 4x2 y lo quiere hacer 4x4. Bueno, ante semejante cambio, yo esto lo consideraría un delito contra el patrimonio artístico automovilístico, pero ¿cómo se te ocurre? Porque además deduzco que encima, claro, si vas pensando hacer este cambio, estás hablando de un Ford Sierra Cosworth MK2, por favor. No se te ocurra hacer semejante barbaridad. Que yo sepa, bueno, no sé si se puede, y si se puede es complejísimo, porque cambia incluso el chasis, pero es que además, si tienes, para mí, como he dicho antes, uno, si no el mejor de los mejores. Yo te propongo una cosa, me lo vendes y tú te compras un 4x4. Raúl me hace una pregunta más interesante. Pobre Patricio, bueno, pero me parece más interesante. Me pregunta por qué ni Mercedes ni BMW recurrieron al turbo como hizo Ford. Bueno, pues sencillamente porque no lo necesitaron, porque tiraron más de cilindrada, eran motores de más cilindrada, y además, bueno, es que en esos tiempos tienes que darte cuenta que a finales de los 80, mediados finales, o en los 80, porque el Mercedes salió al principio, el turbo no es que estuviera mal visto, es que era... Pues un poco sí, no era un coche muy deportivo, pero muy brusco, que no estaba tan refinado. Entonces, BMW le encajaba poco, a Mercedes mucho menos. Luego, ambas marcas usan el turbo en todos sus coches. Pero en esos momentos yo creo que era lo más sensato, hacer un motor de más cilindrada. Y llegamos al final de este vídeo patrocinado por Barafindex, en el que os invito a que vayáis a ese evento y si vais, nos veremos. Y bueno, espero que me digáis qué os ha parecido el vídeo. No sé si compartís mi elección de Ford Cosworth, decídmelo. Bueno, yo ya sabéis que en los comentarios me los leo todos. Y nada más, deciros las 4 cositas de siempre, que estamos en todas las redes sociales, que en nuestra web cada vez hay más cosas y sois más los que la veis, que estamos en todas las redes sociales, ya lo he dicho, que tenemos vídeos de motos en Moto1 Pro y que no os perdáis los podcasts de los lunes. Y lo de siempre, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.